estamos, amigos de GBS? En esta cuarta videoserie vamos a platicar de las mejores y peores prácticas de derivados. Algunos de los factores importantes a considerar al momento de contratar derivados es si la ganancia que puedo yo tener en mi derivado es limitada o ilimitada, al igual que la pérdida. Tenemos que entender qué es lo que estamos contratando y qué es a lo que nos estamos obligando a nosotros como empresarios. Otro punto es el nivel de strike o el precio el que estoy pactando y el plazo, ¿no? No es lo mismo pactar comprar dólares a 21 en un mes que en un año o en dos, ¿no? El riesgo es muy distinto y por lo tanto el costo de nuestro instrumento también puede ser mucho más elevado o más accesible. Otro punto son los knockout y knock-in. Tenemos que tener mucho cuidado con estos temas. Al final hay muchas cláusulas en los derivados que tenemos que leer casi con lupa, ¿no? Uno es ese knockout, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Hay instrumentos que te dicen, yo te cubro el tipo de cambio, pero a partir de 21.50, ¿no? Que llegue el peso contra el dólar, desaparece la cobertura. Pues bueno, eso quiere decir que no lo están cubriendo ante una pulmonía, ¿no? Simplemente lo están cubriendo cierto rango de precio, pero a partir de 21.50 desaparece la cobertura. Tal vez no sea lo más idóneo, ¿no? Y el knock-in es lo contrario, es yo te cubro a partir de que el tipo de cambio toca tal nivel, ¿no? Entonces, no te cubro si está entre 20 y 22, pero después de 22 te puedo cubrir. Entonces, bueno, ahí son coberturas, digamos, limitadas, ¿no? El precio justo que estamos pagando al inicio, o el pago de la prima, también tenemos que asegurar que vaya de acorde a los riesgos y a los beneficios que estamos buscando. Y finalmente los colaterales que tenemos que poner para poder tener una posición también es importante porque eso nos quita liquidez en las compañías, ¿no? Las mejores prácticas, aquí lo que buscamos, a ver, Banxico, por ejemplo, obliga a los bancos a cumplir con 31 puntos, ¿no? Todos los 31 puntos famosos de Banxico para poder llevar a cabo, una venta de derivados. En las empresas tratamos de adaptar las que mejor se adecúan o las que más hacen sentido. En el tema administrativo, pues bueno, hay que segregar funciones. Sabemos que muchos de los errores al momento de contratar derivados es por una mala segregación de funciones. Las políticas de los derivados, tenemos que tener claras las reglas de juego y finalmente tener un comité de riesgos, ¿no? Que pueda asegurar que no haya una persona siendo juez y parte, sino que el comité de riesgos es, digamos, que el policía, ¿no? En el área dentro de nuestras empresas para vigilar que lo que está haciendo sea correcto. En temas de control, pues bueno, obviamente tener todos los respaldos, tener un sistema que pueda respaldar nuestra información, tener una auditoría interna y externa, considerar los arrendamientos, porque los arrendamientos también pueden llevar a cabo un riesgo, por ejemplo, de tipo de cambio, ¿no? Entonces hay que considerarlo. Y en el tema de riesgos, pues bueno, estar monitoreando esos límites que nos pongamos al inicio. No siempre es bueno tener una pérdida limitada, saber con qué contrapartes vamos a estar operando, tener la sensibilidad de qué pasa si el tipo de cambio, la tasa de interés se me mueve un 1% o un 10%, cómo me afecta mi posición. Los reportes a la dirección, ¿no? Tienen que ser bien mandados y digamos que de una manera recurrente. En el tema operativo, pues bueno, tener todos los cotejos contra el banco de lo que nos están enviando, tener operadores capacitados, ¿no? Para temas de evaluación, siempre es importantísimo cotizar por lo menos con 3 bancos distintos, tener una asesoría, ¿no? O tener un asesor externo para los temas de evaluación y para asegurar que lo que estamos contratando sea justo, y tener los mejores proveedores de precios que pueden ser PIB, Barmer, Bloomberg, etcétera, ¿no? Y en temas de contabilidad, identificar qué es lo que estamos cubriendo, si es viable que esa operación realmente ocurra y finalmente cumplir con las normativas, ya sea el CBIES para México o para normas mexicanas, para IFRS tenemos el IFRS 9, etcétera, etcétera. Y otras recomendaciones de GBS, hacer un diagnóstico siempre es importante y eso falla mucho, sobre todo en las pymes. No tenemos ni siquiera cuantificado los riesgos financieros, ¿no? Saber si el tipo de cambio sube un 5, un 10%, cómo me va a pegar a mí en mi P&L, cómo me va a afectar en mis márgenes. El segundo punto sería no meter todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Hay muchos instrumentos distintos, cada uno sirve para diferentes
objetivos. Entonces no siempre meter todos los huevos en la misma canasta significa no siempre el mismo instrumento y no siempre en el mismo momento tampoco, ¿no? No porque hoy me levanté de buenas voy a ir a cubrir el 100% de mi exposición del próximo año. Tenemos que ir poco a poco, también entender un poquito de cómo se va moviendo el mercado, cómo se está comportando y encontrar las buenas oportunidades. Considerar las negociaciones que tenemos con los clientes y proveedores. No es lo mismo si le puedo cambiar los precios mes a mes a mis clientes o a mis proveedores, ¿no? Dependiendo también del tamaño de mi empresa, a si cada 6 meses puedo renegociar. Entonces, ahí los riesgos son muy distintos. Y finalmente buscar ese buen timing, ¿no? Siempre estamos buscando esas oportunidades que te da el mercado para contratar, digamos que a mejores precios. Y los errores más comunes, está la no detección o cuantificación de riesgos financieros, que es lo que comentábamos. Contratar derivados a un precio injusto, ahorita lo vamos a ver. No se aprovechan los posibles beneficios contables o fiscales, sobre todo para los grandes corporativos, ¿no? En la emisión de los estados financieros no se refleja la estrategia de negocio. La falta de herramientas para hacer un due diligence es muy, muy común, que el banco me está pactando, me está tratando de vender un derivado a tal precio y no sabemos si ese precio es justo o no. No sabemos si estamos pagando mucho por el derivado o poco por el derivado. Entonces, eso es lo que hay que ir entendiendo y para eso es importante o tener una herramienta o contar con un asesor externo. No contestar con distintos bancos, luego hay errores de dedo, y eso también, al contratar con 2 o 3 bancos distintos o cotizar al menos, pues bueno, podemos detectar esos temas, ¿no? Se contratan instrumentos riesgosos a bajo precio, ojo con eso, vamos a ver un caso específico ahorita. Que la transacción pronosticada no sea altamente probable. ¿De qué me sirve cubrir algo que no se va a dar, ¿no? Entonces ahí tengo un doble riesgo, porque a lo mejor la operación no se da, que puede ser una venta, y aparte perder mi derivado y que no se compense, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. La ausencia de análisis de sensibilidades a los factores de riesgo que hay dentro de mi compañía y la segregación de funciones, donde grandes de los peores errores que se han dado con los temas de derivados es por esto, es porque una misma persona toma decisiones, toma el riesgo, y si pierde o gana, pues es el héroe o el villano, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, algunos de los ejemplos que nos ha tocado ver, de los más conocidos es Barings, ¿no? Nick Leeson apostó ahí por la estabilidad del Nikkei, ¿no? O por el alza del Nikkei. Hubo un terremoto en Japón, se fue el Nikkei muy por debajo de sus expectativas. Para no hacer el cuento muy largo, acabó vendiendo el banco más grande de Londres en ese entonces a $1, ¿no? A una libra. Hoy Nick Leeson está dando charlas de administración de riesgos después de haber estado varios años en la cárcel precisamente por estas malas prácticas. Otro, pues la Comer, ¿no? La Comer tuvo ganancias por 360 millones de pesos por temas de derivados que no tenían nada que ver con su operativa. Se tenía un tipo de derivados bastante complejo y se apostó por la apreciación del euro, la estabilidad del peso no sucedió, y bueno, pues tuvieron pérdidas por más de $1 millón, por más de $1,000 millones de dólares. Otra empresa mexicana pública que nos tocó revisar contrató 10 cross currency swaps y simplemente por no meter el riesgo de crédito en sus valuaciones, en cada uno pues iban perdiendo $1 millón simplemente al momento de contratar, ¿no? Entonces, de entrada ya estamos perdiendo $10 millones por no considerar algo que ahora es muy común, considerar ese riesgo de crédito o ese riesgo de incumplimiento tanto de mi parte como de las contrapartes. Otro banco en Colombia no metía el riesgo de crédito también y perdía $60 millones por lo mismo, ¿no? Y el tema de la deuda perdonada, nos tocó un cliente que iba perdiendo 25 millones de pesos y el banco le dice, no te preocupes, ¿no? No me lo tienes que liquidar ahorita, liquídalo dentro de 6 meses con este nuevo instrumento, ¿no? Y así ahorita no tienes que reportar las pérdidas. Entonces, el tesorero estaba encantado, pero cuando nosotros evaluamos ese nuevo instrumento que le estaban ofreciendo, en lugar de 25 millones, valía 45 millones de pérdida. Entonces, le estaban ahí perdonando la deuda a cambio de darle un instrumento el doble
el doble, ni siquiera de riesgo, ¿no? O sea, ya iba perdiendo el doble en ese momento de contratación. Y el extra, ¿no? Te ofrezco 27.8% rendimiento anual, una tesorería que estaba encantada porque le ofrecían este rendimiento, semanalmente se pagaba, ¿no? Tú invertías en dólares, ¿no? Y el banco te decía, perfecto, si el tipo de cambio baja, ¿no? Te doy tu rendimiento en pesos, y si el tipo de cambio sube, el rendimiento te lo sigo dando en dólares, pero yo te aseguro el 27.8% anual. Obviamente la compañía estaba encantada, y nosotros en el momento en el que evaluamos esta operación, así es como se veía el contrato, ¿no? A grandes rasgos, se ve todo muy normal, fecha de inicio, fecha final, la tasa que te están ofreciendo de rendimiento, 27.8, con el pequeño detalle de que si me conviene te lo pago en pesos, y si me conviene te lo pago en dólares. Este es el payoff, y al final nosotros graficamos esto visto desde el punto de vista en dólares, ¿no? Y se ve así, ¿no? Se ve así. Ahí tienes tu 27.8% de utilidad, ¿no? Que es la raya azul que se ve de ganancia. Pero ¿qué pasa? Si el tipo de cambio sube, ¿no? A mí al final me lo van a regresar en pesos, y empiezo a tener una pérdida en dólares, ¿no? Y esto se ve igual que una opción vendida, ¿no? Yo tengo una ganancia limitada del 27.8%, pero a cambio puedo tener una pérdida si el tipo de cambio se me va a 24, 25, 26, que ha pasado, ¿no? Últimamente pasó hace poco con el COVID, ¿no? Antes con Trump, antes con las elecciones aquí de México. Pues esto nos puede generar pérdidas bastante importantes, pero nos lo prometen muy bonito, con rendimientos divinos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante tener un asesor externo? Pues primero, para tener una asesoría personalizada que vele por tus intereses y que entienda tu negocio, ¿no? Esa alineación de intereses, al final, con la experiencia que tenga el despacho de evaluación, nos puede asegurar a obtener mejores costos, o por lo menos a que no hayan esos errores de dedo, que no hayan esos temas de que no entendí tu negocio y te ofrecí un derivado que no te sirve y que es obviamente muy riesgoso. Y el modelo de GBS para coberturas estratégicas, primero hay que hacer un diagnóstico de riesgos financieros, entender qué es lo que pasa en mi compañía, si sube el tipo de cambio, si bajan las tasas de interés, si sube el precio del petróleo, de gas natural, de trigo, de maíz, para poder hacer una planeación, para poder diseñar las coberturas que más se adecúan a las expectativas o a las necesidades de mi empresa. Después hacer la contratación con el banco que mejor se adecúa, ¿no? Porque también veamos el tema de los colaterales. Hay bancos que te ofrecen o que te piden el 6% de colateral, hay bancos que te ofrecen que te piden el 10%, que te piden el 15% del valor de tu posición, y eso te quita mucha liquidez, ¿no? Entonces hay que entender dónde estoy parado con mi compañía para ver qué prefiero, si pagar menos colateral, ¿no? O tener menos garantías congeladas, o buscar un mejor precio, etcétera, etcétera. Tener una evaluación mensual para llevar una correcta contabilidad. Después, tener una política integral de riesgos, donde estén claras las reglas del juego, donde estén segregadas las funciones, en donde esté el operador, más el que toma las decisiones, más el que revisa, más el que autoriza, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a ir, que cada quien vele por sus intereses y no que haya una sola persona que sea juez y parte. Y finalmente, tener un asesor externo que esté 24/7 contigo es bastante importante para este día a día. Muchas gracias, gusto saludarlos, que estén muy bien.